puso también poder poner su hogar para poder trabajar para el Señor, y esto es una bendición. Y antes de empezar la palabra, agradezco, hermanos, a todos aquellos que han estado orando por mi papá. Mi papá sigue estando internado. Para los que no sabían, hace ya una semana, 8 días, que fue internado, y fue internado por un sangrado, ¿no? Y ¿no? Él orinaba sangre, hasta, bueno, sigue con la misma, fue operado, pero sigue, encontraron un quiste, y el quiste es circundante, es decir, se mueve. Y entonces cada vez que se mueve va dejando residuos, esos residuos forman coágulos y tapan la vejiga, tapan la uretra, y bueno, no puede orinar. Le han dado medicamentos, le han dado, bueno, está obviamente con suero y algunas otras cosas más para que la idea y el concepto del médico, de los médicos que lo han atendido es este, es decir, cuando él en esa bolsita, me recordaba mi hermano Maximino, porque mi hermano Maximino también estuvo pasando por una situación similar, cuando en esa bolsita que le ponen el drenaje deje de despedir sangre, dice, le vamos a dar el alta. Porque esto es un lavaje que ya lleva una semana, pero después de una semana no ha habido cambios. Y para alguien como papá, que usted ya tiene alguna idea de cómo es papá, por lo que yo les he comentado, es muy difícil la situación, ¿no? Para cualquier persona. Yo estuve un día solo internado y se me hizo larguísimo, ¿no? Y nuestra mente, ¿no? Nuestros pensamientos divagan en algún momento. Aquel que ha pasado por una situación similar sabe de qué estoy hablando, ¿no? Porque no es que dejamos de confiar en Dios, o que decimos, bueno, Dios ya dejó de tener poder, o que limitamos el alcance de Dios. No, nada de esto sucede. Pero sí que el enemigo aprovecha los momentos de debilidad. ¿Sabía? El enemigo, y esto se lo recuerdo, lo hemos visto y lo hemos hablado, pero ¿recuerda el capítulo 4 de Lucas o el capítulo 4 de Mateo? Hablan de lo mismo, la tentación de Jesús. Jesús, cuando fue llevado al desierto, ¿cómo estaba? Lleno del Espíritu Santo, ¿amén? Lleno del Espíritu Santo, como estamos nosotros. Uy, amén. Lleno del Espíritu Santo. Jesús, estando lleno del Espíritu Santo, dice que fue llevado por el mismo Espíritu al desierto, y allí comenzó a tener comunión con su Padre. No sabemos, la Biblia no nos especifica qué es lo que hizo durante esos 40 días. No sabemos de qué manera, pero entendemos que tenía comunión con su Padre orando, porque él se apartaba a los lugares solitarios, y lo encontramos muchas veces en la Escritura, para tener comunión con su Padre. Entonces allí él oraba en lugares solitarios. Entonces el desierto, por supuesto, es un lugar solitario. Y en esos 40 días, dice que pasaron 40 días en los cuales él no comió, estuvo ayunando, y de repente, ¿qué pasó? Tuvo hambre. ¿Por qué? Porque él era un hombre. Estaba sujeto a la condición humana, porque él era totalmente Dios, pero también totalmente hombre. Y el enemigo tuvo 40 días la oportunidad de ir a acechar a Jesús. Pero la Escritura nos dice que fue en el momento en el que él tuvo hambre que fue Satanás a tentarlo. Es decir, el enemigo va a ir en el momento de tu debilidad, o en el área de tu debilidad, o en el área donde vos estás aflojando, o cuando te sientas más solo, o cuando parece que no hay salida. Ahí la voz que vas a escuchar no siempre es la del Espíritu Santo. Porque Jesús, estando lleno del Espíritu Santo, fue tentado. ¿Será que nosotros no? El enemigo es tan atrevido, y permítame la expresión, es tan atrevido que hasta el mismo Hijo de Dios se atrevió a ir a tentarlo en su momento de debilidad. ¿Usted se piensa que no va a venir a nosotros? ¿Que no va a venir con malos pensamientos? ¿Que no va a venir con malas actitudes? ¿Que no va a venir pensando o alimentando nuestra inseguridad? Bueno, es en esos momentos. Entonces, ¿por qué oramos? Además del milagro divino, de la sanidad que Dios puede hacer, y yo creo en la sanidad divina.
pero además oramos por fortaleza. Por Iván, el hermano pedía oración allá, el hermano Brondo pedía oración por Iván. ¿Qué es lo más importante? La fortaleza. Que no decaiga nuestro ánimo, dice, que nuestro ánimo no decaiga hasta desmayar. Es importantísimo. Perseverar es importante. Y Jesús hace mucho énfasis en nuestra perseverancia. Mucho énfasis. ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros somos débiles. Y si no es por la gracia y por la misericordia de Dios, hubiésemos caído ¿cuántas veces? Muchas veces. Muchas veces hubiésemos sucumbido ante la tentación, ante un mal proceder, un mal pensamiento, una mala respuesta, una respuesta airada. Y ahí ya le dimos lugar al enemigo, y ya mostramos que somos falentes y somos faltantes. Y el enemigo ya tiene un lugar en el cual nosotros ya le dimos como el acceso, ¿no? Entonces él ya sabe por dónde, acá te agarré. Vos sos un airado. Acá, por acá te voy a agarrar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros que somos sabios? Poder proteger con oración, con búsqueda, con ayuno, las áreas de nuestra debilidad y no darle ocasión al enemigo para que él se filtre por esos lugares. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha otorgado, dice Pablo, que nosotros no ignoramos sus maquinaciones. No, es verdad, no las ignoramos, pero muchas veces es más fuerte que nosotros. Que el Señor nos ayude. Entonces oramos, pido oración por papá, siga orando. Aquel que había estado orando, siga orando. Y el que no estaba orando, bueno, le comunico. Está pasando por este momento difícil. Mi anhelo, mi deseo es que hoy pueda estar en casa ya y pueda estar sano, por supuesto, pero con mayor confianza y mayor seguridad en el Señor. En este tiempo en el que él ha estado internado, sabe que Dios comenzó a romper algunas cadenas. Y esto es maravilloso, porque tengo tías, hermanas de papá, que no conocían el Evangelio y que ahora se han acercado. Una de ellas tiene cáncer. A papá le dicen Coco, a mi tía le dicen Coca. Y mi tía tiene cáncer. ¿Sabe qué? Ella es, yo creo que hablé de ella hace poquito, ella perdió a mi primo, 44 años tenía, falleció. Mi prima, o sea, su hija, tiene también cáncer, le han extirpado en el interior útero y algunas... el cáncer se ha ramificado y ahora a ella le dio cáncer de mama. Y sabe que ella fue a la primera quimioterapia y ya salió totalmente, quedó pelada. De la primera quimioterapia. Hay gente que resiste más. Pero ella ya la primera quimioterapia quedó en esta condición. La fuimos a ver, a buscar el domingo pasado para ir a la iglesia. No pudo llegar, pero sabe que ella tiene algunos comentarios, ¿no? Que antes jamás los hubiese tenido. Y ella habla del Señor. Y su esposo, que nunca conoció al Señor, dice, vamos a estar orando, vamos a orar por Coca, vamos a orar por Coco. Gente que no conocía a Dios. Y Dios tiene los medios y las maneras. Nosotros por ahí a veces nos alarmamos y no entendemos. Y quizás quisiéramos que las cuestiones fuesen distintas, pero Dios, que sabe todas las cosas, tiene la forma de trabajar con cada persona. Y ¿sabe qué? A raíz de esto, no solamente dos hermanas de papá, sino que hay una tercera que es abogada, que a nosotros nos parece durísima. Bueno, Dios está trabajando también con ella. Se llama Lucy. Y yo creo que el Señor ahí tiene planes también. Amén. Además, hermanos, les comento, ayer comenzó la escuela bíblica de MAT, la escuela ministerial de la Asamblea de Dios. Creo que los que han ido han venido satisfechos, porque hemos aprendido mucho. Hemos aprendido mucho acerca de, bueno, sobre todo el panorama bíblico. Aquellos que estuvieron ayer saben de lo que estoy hablando. Aldo Melgar, a quien respeto mucho y quiero mucho, ha dado una clase hermosa acerca de un panorama bíblico y hasta dibujó un mapa ahí en el pizarrón para hacerlo más didáctico. Pero ¿sabe qué? Empezó a unir cosas que muchas veces nosotros pensamos que estaban distantes y él comenzó bíblicamente a unir varios aspectos, desde el monte Sinaí hasta el Génesis, el Éxodo, y cómo todo esto apunta a un solo lugar, y esto es a Cristo. ¿Amén? Entonces, la verdad,
hermano, el mes que viene vamos a estar de vuelta, Dios mediante, con la segunda clase de MAT, así que aquellos que no han podido ir o que tengan deseos de ir, anótense para poder también incluirlos en el grupo de WhatsApp, donde allí se les va a entregar el material necesario para que usted pueda estudiar las Escrituras. Esto es realmente importante, hermano. Y creo yo que hemos sido bendecidos y enriquecidos en el día de ayer y lo seremos el mes que viene, y también hay clases que son asincrónicas por video. Entonces, todo esto es necesario que usted se anote para que yo lo suba al grupo de WhatsApp de la escuela de MAT y usted pueda recibir todo este material para conocer más a nuestro Señor a través de su palabra. ¿Amén? ¿Amén? Bien, ahora sí, vamos a la palabra del Señor. Y he estado leyendo algunos pasajes, pero y no quería ser redundante, pero el Espíritu Santo me llevó a un pasaje puntual y específico. Esto está en Hebreos capítulo 12 y el verso 15. Voy a sacar este poquito. Seguramente usted ya lo conoce. Libro de Hebreos, capítulo 12, el verso 15. Es más, vamos de 12:12. Así le damos un poquito del contexto. Igual vamos a ver un poco de todo el contexto panorámico, como decía Geraldo, de la Escritura. Le decía a Geraldo, mientras usted busca en la Escritura, me nombró varias veces allí, porque tengo que dar la parte de hermenéutica. Y entonces Aldo cada vez que explicaba algo decía, bueno, pero después ya lo van a ver más amplio con Cristian, ¿no? Y otra vez, después lo van a ver más amplio. Cristian seguramente va a ampliar. Y yo digo, me está poniendo la vara muy alta. Señor nos alcance gracia. Dice Hebreos capítulo 12 y verso 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Amén. Tremenda la palabra del Señor. Y maravillosa. ¿Sabe qué? Ya vamos al panorama. El libro de Hebreos, por supuesto, está dirigido a un pueblo, a los hebreos, ¿verdad? Y es específicamente a la iglesia de Jerusalén, donde había judíos. Y usted va a encontrar que si lee algún comentario, y la mayoría si tiene en su Biblia algún comentario, que no se sabe quién es el autor del libro de los Hebreos. Y algunos apuntan a que fue Pablo, y otros dicen, bueno, fue Epafras, ¿no? Y otros dicen que quizás haya sido Apolo, pero la mayoría apunta que es Epafras, y otros dicen que fue una parte escrita por un autor y el final de la carta fue escrita por Pablo. Y esto se debe a que en el capítulo 13 usted va a encontrar las salutaciones, ¿no? Los saludos. Y si usted ve los saludos, y Pablo en sus cartas siempre, al final siempre deja un lugar para saludar, y en esta carta en particular hay un saludo dirigido a Timoteo. El capítulo 13 y ya le digo el versículo. Dice el verso 23, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Es el saludo, y por eso aquí se le atribuye a Pablo la última parte, la parte final de este texto. Ahora, hay otras coincidencias en el texto que también podrían decir que esta parte final, porque toda la primera parte, el comienzo ya del libro de Hebreos es un comienzo que todos quizás conocemos hasta de memoria, donde dice
que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y luego comienza a decir que el Hijo es mayor que los ángeles, es mayor que Moisés. ¿Y por qué hace esto el autor? ¿Por qué lo pone a Jesús por encima? Porque justamente el judío, el tradicionalista, el hebreo, para ellos Moisés fue aquel caudillo que luego de 400 años de esclavitud Dios levanta para sacarlos en libertad. Y no solamente esto, sino que además a Moisés se le es dado el libro de la ley, el pacto de la ley. Y a Moisés le es dado el llevar a este pueblo a Canaán, es decir, a la tierra prometida. Entonces, para el pueblo hebreo, y hasta el día de hoy, usted pregunta a los judíos, y los judíos tienen a Moisés, como el gran patriarca. Entonces, lo que está estableciendo el autor, sea Pablo o no, aparentemente no es Pablo porque tiene más elocuencia que Pablo. Y Pablo no era cualquiera. Pero sin embargo, lo hemos visto en algún momento en la escritura, allí en 2 Corintios, se le critica a Pablo su capacidad de oratoria, ¿no? Aquellos superapóstoles le cuestionan a Pablo un poco esto. El autor a los hebreos comienza el libro diciendo esto: Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, pero en estos postreros días, es decir, habla de un tiempo pasado, pero el tiempo presente nos ha hablado, y según lo que está conjugado el verbo, nos sigue hablando por el Hijo. ¿Y a quién constituyó? Esto es Dios. Y comienza a explicar por qué el Hijo es mayor que Moisés, mayor que los ángeles, es decir, comienza a darle una supremacía. Jesús es mayor que el sacerdocio. Jesús es mayor. Y es necesario que el pueblo, aquella iglesia que está oyendo esto, entienda que Jesús es el mayor. De que ya no valen los ritos, ya no valen los sacrificios, ya no más el sacerdocio, ya no vale más Moisés, sino que Cristo supera todo esto. Cristo es mucho mayor, que la plenitud se alcanza en Él. Y hace énfasis tremendo. Usted va a leer la carta, si usted lee toda la carta, va a encontrarse con esto. Ahora, cuando llegamos al capítulo 12, es como que hay otro panorama. Y va a encontrar un por tanto, el verso 1. Por tanto. Y este por tanto es una palabra que el apóstol Pablo emplea muchísimo. Cuando el apóstol Pablo quiere llegar a una conclusión, va a decir, por tanto o por lo cual. Cada vez que el apóstol Pablo quiere llegar a una conclusión acerca de un tema, va a emplear estas palabras. Y aquí emplea el por tanto, es decir, ¿y de qué viene hablando en el capítulo anterior? Estamos en el 12. El capítulo 11 es conocido como el capítulo de los héroes de la fe. Es decir, está hablando o viene hablando acerca de la fe de aquellos y que a través de la fe alcanzaron cosas, pero dice que estuvieron como saludándolo, pero no llegando a alcanzar la meta. Y murieron todos estos, dice. Está hablando de los héroes de la fe. Y luego va a comenzar diciendo, por tanto, y sigue diciendo, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son los testigos? De los que viene hablando antes, los héroes de la fe. Es decir, ellos son los que de alguna manera testifican, nos están viendo, están mirando. El que es testigo, atestigua de algo que ve. Amén. Entonces dice, teniendo en nosotros tan grande, en derredor nuestro, tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado. ¿Qué hace el pecado? Nos asedia. ¿Qué quiere decir esto? Que está a nuestro alrededor.
Está a nuestro alrededor. Es como lo que dice Pedro acerca del león rugiente. ¿Quién es? El enemigo, que anda como un león, pero no es león, buscando a quien devorar. Anda alrededor. Lo mismo que dice el autor aquí. Dice, despojémonos. Es decir, quitémonos, saquémonos, quedemos holgados. Usted si quiere correr una carrera, por ejemplo, y lo va a notar en aquellos que compiten, por ejemplo, en los 100 metros llanos o los 400 metros llanos, en las Olimpiadas, va a encontrarse que ellos no están, por más frío que haga, no están emponchados, no tienen una campera, un buzo, un pantalón largo, unas botas, unas medias. No, 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 no. Todo lo contrario. Están livianitos, livianos, para poder correr. Porque si no, el peso los incomodaría. Y no podrían llegar a la plenitud física que la exigencia les demanda. Ahora, Pablo hace una comparación similar porque dice que nosotros también corremos una carrera. Bueno, digo que es Pablo porque asumo de alguna manera que los capítulos 12 y 13 los escribe Pablo. Porque esta es una de las grandes referencias. Pablo va a hacer referencia también a la carrera, hablando con Timoteo, recuerda, ¿verdad? Por eso asumo yo que estos dos últimos capítulos, el 12 y el 13, los escribe él. Puedo estar equivocado. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios y vuelve a poner a Jesús en el lugar que corresponde, que es a la par de Dios. Y nos aconseja a nosotros que nuestra mirada, nuestros ojos, no tienen que estar ni en el hermano, ni en el que predica, ni en nuestros hijos, ni en nuestros padres. Y recordará que Jesús, cuando le dice a los discípulos, él quiere ser mi seguidor, no solamente le dice, niéguese a sí mismo. No solamente le dice, tome su cruz y sígame. Sino que dice que el que no aborrece a su madre, a su padre, ¿lo recuerda? No puede ser mi discípulo, dice Jesús. Y esto no quiere decir que yo le aborrezco. Bueno, mi papá está internado, no lo voy a ver jamás. Total, la Biblia me dice que yo lo tengo que aborrecer. Entonces, ¿para qué lo voy a ir a ver? No, 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 no. Es decir, no poner por encima padres, madres, hijos, abuelos, tíos, sobrinos o lo que sea. No va por encima de Jesús, ni con su plan, ni de su propósito. Si yo pongo alguna cosa por encima, no puedo ser discípulo, ni me puedo llamar un discípulo ni seguidor de Cristo. Porque mi prioridad no es poner los ojos en Jesús, sino que mis ojos están puestos en las cosas que perecen, o en las personas que también perecen. Pero dice, nuestros ojos, nuestra mirada tiene que estar en Jesús. Y si Él está sentado, como dice Efesios, a la diestra de Dios Padre, ¿hacia dónde tengo que mirar? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Nos cuesta muchas veces, porque somos terrenales, ¿no? Nuestro cuerpo es un cuerpo mortal. Entonces, las cosas de la tierra como que nos imantan de alguna manera. Pero el consejo de la palabra es que nos despojemos, que nos quitemos todo eso. Y habla de un peso del pecado. Es decir, el pecado produce un peso en ti y en mí que no permite que corramos la carrera. Y de esto va a hablar, bueno, no vamos a entrar en esto porque en realidad la idea es hablar de otra cosa, pero quiero que entienda el contexto, por qué el autor a los hebreos hace un énfasis tremendo en poner a Jesús por sobre todas las cosas. Y ahora en estos últimos versículos que leemos, dice, y va a citar un texto del Antiguo Testamento, dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Esto está en Isaías. ¿Por qué? Porque si usted sigue leyendo, va a hablar acerca de la disciplina. Y dice que, un poquito más arriba,
Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es? El verso 7, aquel a quien el Padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? El 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y ahora dice, por lo cual, es decir, por haber pasado por esta disciplina, por esta corrección de parte de Dios, levantad, es decir, no me quedo estático. No es que aquel que es disciplinado, corregido, bueno, listo, ya no hago más nada. Bueno, si no le gusta cómo lo hago, yo me voy. Si no le gusta, hay un montón de iglesias donde puedo ir. Es una realidad. Hay un montón. Pero dice, levantar las manos caídas, porque aquel que es disciplinado, y usted, aquel que es papá lo sabe, cuando usted corrige a su hijo, generalmente queda desanimado. Porque también es una decepción. Cuando alguien corrige a su hijo o a su hija, no solamente el papá se siente decepcionado, sino que el hijo también se siente decepcionado. Entonces queda como una especie de parálisis. No quiere hacer. No quiere empezar algo. ¿Por qué? Porque esa decepción lo lleva a pensar de que, no, si lo empiezo a hacer, capaz que me vuelvo a equivocar y me vuelven a castigar. Entonces hay una parálisis ahí. Espiritualmente pasa lo mismo. Muchas veces hablamos, corregimos o exhortamos y animamos, pero no es para que usted se quede paralizado, sino justamente para que comience a activar, para que el Espíritu Santo comience a hacer lo que el Espíritu Santo sabe hacer, que es impulsarnos. Esa dunamis, ese poder del Espíritu Santo para que nosotros activemos en la obra, en la voluntad de Dios y no quedemos con los brazos cruzados, la rodilla endeble, sin fuerza. Lo que hace el Espíritu Santo o lo que debiera hacer y nosotros debemos permitir es que Él empuje nuestra voluntad a la obediencia a Cristo, a la obediencia a su palabra. Y dice, y haced sendas derechas para vuestros pies. Evidentemente, si necesitamos correcciones porque nuestro camino es torcido. Entonces, lo que nos aconseja la palabra es hacer sendas derechas, es decir, vayan derecho. ¿Quién nos ilumina? Lámparas a mis pies, tu palabra, y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Necesito de la palabra para que mi camino, mi sendero, mis pisadas sean derechas. Si yo me alejo de la palabra, si yo me oriento hacia otro lado, si quizás busco el consejo o la orientación en otro lugar que no sea la palabra de Dios, seguramente me voy a equivocar. Porque ya no tengo la luz de Cristo, que es su palabra. Tengo otro foquito, otro farol. Quizás el entendimiento de un hermano, quizás un libro de autoayuda, un bestseller, ¿no? Que muchas veces están tan de moda, no, pero el hermano leyó el libro de fulano de tal y ¿sabe qué le hizo bien? Sí. Tengo la Biblia, necesito la Escritura. Ah, hermano, pero ¿sabe qué? Me cuesta entenderla, es difícil de entender. Santiago dice que aquel que tiene falta de sabiduría, pídasela ¿a quién? ¿Al pastor? A Dios. Y cuando yo le pido a Dios, Él me va a esclarecer. A veces no es instantáneo. A veces va a costar. A veces va a tener que leer un texto una vez y otra vez y otra vez. Y quizás buscar el significado de la palabra. Tómese un trabajo, hermano. Tómese el trabajo, hermana. Busque el diccionario. Para que pueda entender un poco mejor. Para que usted pueda comprender qué es lo que la palabra le está queriendo decir a su vida. ¿Amén? Dice, seguid la paz con todo, verso 14, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Habla de dos cosas. ¿Se acuerdan que yo muchas veces mencioné que tenemos
dos tipos de comunión, una comunión horizontal y una comunión vertical. ¿Lo recuerda? Se lo recuerdo yo. La comunión horizontal es entre nosotros. La comunión vertical es con Dios. Ahora, fíjese estos dos conceptos. Seguid la paz con todos, horizontal, y la santidad con Dios, sin la cual nadie verá al Señor. Necesitamos, a veces no le damos importancia a estas cuestiones. No, pero yo estoy bien con el Señor, pero no le hablo al hermano. Ah, pero Dios conoce mi corazón, pero no le hablo a fulano. Pero el Señor conoce que yo en mi corazón ya le pedí perdón, pero no voy a arreglar cuenta. ¿Será que Dios no se acuerda de eso, que Dios no lo ve? Porque si yo tengo paz con Dios, o digo tener paz con Dios, y no tengo paz con mi hermano, en realidad esa paz no está ahí, y esa comunión no está ahí. Necesito las dos, con Dios y con todos mis hermanos. Ah, pero yo con la mayoría me llevo bien, ¿eh? Y ya ahí estoy errando. Es con todos. Seguid la paz con todos. Y la Biblia me dice que en lo que a mí respecta tengo que tener paz con quién. No lo quiere decir, pero lo sabe. Tengo que tener paz con todos. Tengo que tener paz con todos. Horizontal y vertical. Y ahora vamos al texto que es el que realmente me tocó el corazón. Dice, mirad bien. Y este mirad bien implica poner en consideración, estar vigilante, estar alerta, estar atento. Eso es mirar bien. Tenés cuidado. Esforzate. Que no se te pase de largo. No te descuides. Eso quiere decir mirar bien. Estate vigilante, estate alerta. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y esto es dejar de alcanzar la gracia, quiere decir como que la gracia queda corta, como que la gracia no alcanza. A eso se refiere la palabra. No vamos a ir al griego, pero viene de una palabra griega. ¿Y sabe qué? La figura me hace recordar a 2 Corintios capítulo 12 y el verso 12, donde Dios le dice a Pablo, mi gracia te basta. Ahora, en contrapartida puede ser que la gracia no baste. Puede ser que a mí me parezca que en algún momento no sea suficiente. Puede ser que en algún momento yo piense que la gracia de Dios es como que le falta un poquito. ¿Sabe qué pasó? Bíblicamente pasó. Mire, en Hebreos capítulo 3 y el verso 16 usted va a encontrar que los israelitas en el desierto pensaron esto. Pensaron que la gracia no alcanzaba, que Dios, y pasó muchas veces, hablo de 3:16 de Hebreos, pero en muchas ocasiones, en muchas oportunidades el pueblo se quejó. Y decían, mejor nos hubiésemos quedado en Egipto. ¿Cuántas veces? Muchas veces pasó. Hasta que en algún momento Moisés, enojado, golpea la piedra, ¿recuerda? ¿Por qué? Porque el pueblo se quejaba y se quejaba y se quejaba, y cuando comían maná, se cansaron del maná. No era suficiente. Era la gracia, era la provisión de Dios, era lo que Dios había determinado para ellos, y para el pueblo de Israel no le era suficiente. Es decir, la gracia no les alcanzaba. La provisión de Dios no les era suficiente. No podían conformarse con eso, no, ellos querían más. Basta de maná, queremos comer carne. Ah, ¿quieren comer carne? Les dio codornices. Y comieron hasta que no querían ver más las codornices. La rima. La gracia no les fue suficiente. Ahora nosotros decimos, pero eso no nos va a pasar a nosotros. Ese era el pueblo de Israel en el desierto. No, pero
¿cómo no nos va a alcanzar la gracia? Si dice la palabra allí en 2 Corintios que su gracia nos basta. ¿Nunca le quiso dar una mano a Dios? ¿Nunca se quedó usted con la sensación de que Dios no está haciendo nada? ¿O que se tarda en sus promesas? Que usted ora, pero Dios no le contesta. Entonces, bueno, como Dios no me contesta, voy a hacer algo yo. Y ahí erramos. Ahí hago algo yo, es la gracia de Dios no es suficiente. La provisión de Dios no es suficiente. Entonces, el autor de los Hebreos, vuelvo a decir, para mí es Pablo, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, es decir, que la gracia le sea insuficiente, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Brotando. Es decir, ya deja de ser raíz para ser un brote. ¿Se entiende? Es decir, cuando es raíz, no se ve. Cuando estás, esa amargura, ese dolor, cuando es raíz, yo no me doy cuenta, usted no se da cuenta, pero está. Y evidentemente, antes de ser raíz, fue semilla. Alguien sembró esa semilla de dolor en las personas. Porque así como dice la parábola en el capítulo 13 de Mateo, que el sembrador salió a sembrar y habla de la palabra, hay palabras que son sembradas con otras intenciones. La palabra de Dios tiene una intención y va a encontrar buena tierra, es decir, buen corazón o no. Pero hay otras palabras hirientes. Hay palabras que muchas veces son dolorosas. Hay palabras que siembran, que hacen daño. Y quizás al principio es solamente la semilla. Pero llega un tiempo en que entre mi pensamiento, entre mis propias maquinaciones, entre lo que el enemigo me predica, haya un buen terreno y fértil. Y ya deja de ser semilla para ser raíz. ¿Y sabe qué? La raíz de esa amargura, de ese dolor, de ese trago amargo, busca el espacio propicio para desarrollarse y crecer y hacer un brote. Y dice el autor que cuando brota, es decir, cuando se ve, daña a todo lo que está alrededor. Así de importante es lo que hay en mi corazón y en tu corazón. Así de importante. Ahora, esto yo lo traslado un poco a la teología paulina. Pablo va a hablar en muchas, yo hice por ahí PDF yo le puse la botánica paulina, porque Pablo va a hacer mucha referencia a cuestiones botánicas, ¿no? A las plantas, a la semilla. Recordará 1 Corintios, capítulo 3, verso 6. Yo sembré, Apolo regó, pero el que da el crecimiento es Cristo. ¿Amén? Evidentemente, Pablo no era jardinero. No era alguien que entendía de botánica, pero evidentemente la analogía servía para los fines. Y muchas veces Pablo va a hacer referencia, recordará también en 1 Corintios capítulo 15, el verso 36, que él habla acerca de la resurrección. Y habla de una semilla. Y dice que es necesario que esa semilla muera, ¿no? Y él va a hacer muchas referencias. Muchas. Una de las que me acuerdo ahora, además de las que dije recién, Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8. Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Otra vez Pablo haciendo referencia a cuestiones de siembra, a cuestiones de plantas. Ahora, esto que él está hablando acá fue tomado de otro lugar y de otro texto. El capítulo 28 y el verso 18, creo que es de Deuteronomio, si no me equivoco. Capítulo 28 y verso 18 o 19, ya le confirmo. No, 29, perdón. 29 y verso 18 de Deuteronomio. Dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Hiel, veneno, ajenjo, amargura, raíz de amargura. ¿Qué es lo que producía y contra qué está advirtiendo Moisés? Contra apartarse de Dios para seguir a otros dioses. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo de Israel se podría llegar a apartar? Bueno, en el caso particular de la salida de Egipto, hubo muchos que los siguieron. No solamente salió el pueblo de Israel, sino que siguieron muchos de otras naciones y hasta egipcios mismos que vieron la mano de Dios y siguieron al pueblo de Israel. Ahora, ellos tenían sus dioses, ellos tenían sus conceptos, sus preceptos y su sistema de adoración, que no era el mismo que el del pueblo de Dios. Entonces Dios les advierte para que no se contaminen. ¿Por qué? Porque una vez contaminado, por eso después va a hablar en Hebreos de esto del fornicario de Esaú, ¿no? ¿Por qué? Porque es adulterar o poder irse con otro que no es, en este caso, mi esposa o mi esposo. Entonces, Dios advierte al pueblo para que su corazón no tenga esto, no adore a otros dioses, no se fije en otras cosas. ¿Por qué? Porque el corazón se puede inclinar. De hecho, ya había pasado, porque usted recuerda así en Éxodo, cuando adoran el becerro de oro, ¿qué pasó? Se inclinaron. Es decir, ahí tampoco la gracia fue suficiente. Dios estaba proveyendo al pueblo de Israel de lo que Él instituía para el pueblo, lo que Él consideraba correcto para su pueblo. Sin embargo, el pueblo que estaba allí durante 40 días decían, Moisés no baja, no sabemos qué es lo que pasó. Pudo haber muerto en el monte. Y le van y le dicen a Aarón, ¿por qué no nos haces un becerro, aunque sea, para que lo adoremos? ¿De dónde venía esa costumbre? La traían de Egipto. Y Dios les está advirtiendo acerca de esto, de que su corazón no se incline. ¿Por qué? Porque esto produciría una raíz. Una raíz de amargura y veneno. Hiel y ajenjo. Ahora, si el pueblo estaba con estas posibilidades, ¿será que nosotros no? Si Dios le advertía a su pueblo, y ellos habían visto la mano poderosa de Dios, y era necesario decirles, cuidado, no haya varón o mujer, acá no hay distinción. Ah, no, pero las mujeres siempre siguen o los varones con el fútbol, ¿no? Ah, tú idolatra a Messi, a Ronaldo, quien sea. No hay distinción, porque el corazón se inclina hacia estas cosas. Y la advertencia es que no suceda. ¿Por qué? Porque va a ser para ruina, para destrucción. Entonces, volvemos otra vez a la analogía.
de la raíz de amargura. Pablo toma este texto de Deuteronomio para explicárselo otra vez al pueblo judío, otra vez al pueblo de Dios. Y les dice que brotando alguna raíz, mientras está oculta, pareciera que está todo bien. Y muchas veces lo decimos. Usted a mí me puede ocultar un montón de cosas. Quizás hay amargura en muchos corazones hoy en este lugar. Quizás hay dolor en muchos corazones en este lugar hoy. Pero todavía no brotó. Es decir, todavía no se hace evidente. Cuando se hace evidente, hay acciones que demuestran que hay amargura. Hay acciones que demuestran que hay dolor. Mientras tanto, nosotros podemos suponer o podemos quizás ver su rostro y entender que quizás esté pasando por un momento conflictivo o por un momento triste o por un momento de angustia, pero sigue estando esa raíz bajo tierra. Sigue estando esa raíz no visible. Ahora cuando brota, ya hay decisiones, ya yo tomé una decisión para apartarme, para dejar al Señor, para no venir más a la iglesia, ya brotó. Eso que estaba en el corazón. Y es menester que nosotros podamos, antes de que eso germine, ¿por qué? Porque tiene que ser propicia la tierra, es decir, tiene que haber un corazón que haga propicio que ese dolor germine. Y es por la gracia de Dios que uno comienza a predicar la palabra y a través del Espíritu Santo los corazones son restaurados y la gracia ya comienza no a ser insuficiente, comienza a ser suficiente. Entiendo de que Dios tiene un plan, un propósito y de lo que estoy atravesando no es más que un paso más para acercarme a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. Mientras tanto, eso sigue imperceptible. Lo mantengo oculto, que nadie se entere que estoy así. Que nadie me vea. Damos en la iglesia nuestra mejor sonrisa. ¿Cómo estás, hermano? Bien, bendecido, ¿verdad? Pero dentro, en lo oculto, hay dolor. Puertas adentro, hay falta de perdón. Puertas adentro, hay dureza en el corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces parece que la gracia no es suficiente. Dios no está obrando, Dios parece que ya no me ve, Dios ya no me escucha. Eso alimenta y hace el terreno propicio para que hagas la raíz, se produzca el brote. Y ya deja de ser solamente una raíz, ya va a ser una planta. Y cuando se hace una planta, dice que echa a perder, dice, muchos sean contaminados. Mientras es raíz, tenemos la posibilidad de hacer infértiles. Cuando brota, produce contaminación. ¿Y sabe qué? La iglesia se contamina. Hay hermanos que quizás son débiles y son contaminados. Porque basta solamente uno. Tenemos el dicho este de que una manzana podrida, ¿qué hace? Pudre el cajón. Ahora, Dios nos alcanza de su gracia y nos dice que su gracia es suficiente. Y el enemigo nos dice todo lo contrario. No vas a salir más. Nadie te tiene en cuenta. Mientras yo voy escuchando esas voces, voy haciendo el terreno, mi corazón propicio para que se desarrolle el brote y la planta contaminante nazca. Mientras yo siga escuchando esa voz y no la voz de Dios que quiere fortalecer las manos cansadas y las rodillas endebles, porque ese es el propósito de Dios.
Dios no quiere verte tirado en el piso, no es que Él se regocija al verte sufrir o al verte en el dolor o al verte que estás pasando una enfermedad. Dios no se goza de eso. No se goza cuando estás pasando por dificultades o por necesidad, se goza cuando podés confiar a pesar de la necesidad, a pesar de la dificultad, a pesar del dolor, a pesar de la prueba, a pesar de la lucha, a pesar de la angustia, a pesar de que no entiendas. Sigo confiando y sigo creyendo que sus planes son mayores, son mejores. Dios quiere lo mejor para mí. No alimento los malos pensamientos, no alimento la voz del enemigo, sino que sigo confiando en Dios, aunque no entienda su plan, para que no nazca ese brote de amargura, esa raíz de amargura. El único que sale beneficiado de la raíz de amargura es el enemigo. Él vino para matar, para hurtar y para destruir. Eso es lo que Él quiere. Para eso Él está. Él fue puesto con esa misión. Y nosotros mantenemos nuestras raíces de amargura bien ocultas. Nadie sabe lo que yo sufro. Nadie sabe lo que yo paso. Y eso se sigue alimentando y voy abonando esa tierra hasta que esa raíz comienza a tomar fuerza. ¿Sabe que las raíces, hay distintos tipos de raíces? Pero las raíces que son fuertes van creciendo primero hacia abajo. Entonces hay un proceso y un tiempo en el que esa raíz de amargura va creciendo cada vez más y va siendo fortalecida, porque nosotros vamos alimentando y vamos propiciando la tierra, nuestro corazón, para que esa raíz crezca hacia abajo hasta que sale el brote, y una vez que salió el brote produce destrucción. Produce dolor, produce muerte espiritual. Bendito sea el nombre del Señor, pero tenemos en Cristo la gracia suficiente para que Él comience a desarraigar esta raíz de amargura. Porque el primero que sale damnificado de esto soy yo. El primero que sale perjudicado por la raíz de amargura soy yo. Y muchas veces el enemigo dice, no vayas a contar, no lo vayas a decir. Usted para arrancar un yuyo, ¿lo arranca cuando está de la raíz para abajo? No, tiene que ver un brote después ahí, ¿no? Lo que ve el brote y ahí lo arranca. Mientras está abajo de la tierra no lo puede arrancar. Entonces tiene que haber una manifestación de esto para que pueda ser arrancado. Muchas veces el enemigo no quiere, ¿no? El que confiesa y se aparta, ¿qué encuentra? Misericordia. ¿Y quién sale beneficiado de ahí? Soy yo. Por eso dice un poquito más arriba, lo leíamos recién, la disciplina, la corrección. Al principio parece que es dolorosa, es mala, pero es total y absolutamente necesario. Porque produce beneficios, sanidad. Ah, no, pero ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir si alguien se entera? Mira, hermano, yo prefiero que hoy digan, oh, el hermano se equivocó y está pasando por un tiempo de disciplina, no que el día de mañana, allí ante el tribunal de Cristo, por no haber confesado, por no haber hecho lo que corresponde. No te conozco. Señor, pero yo en tu nombre hacía tal cosa, en tu nombre, pero no tenías un corazón sano. Lo hacías por obligación, lo hacías por conformismo, lo hacías por quedar bien, lo hacías para hacerte ver, lo hacías para hacerte notar. Entonces la realidad es que no te conozco. En tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sanar enfermos,
¿Eso es lo que importa? ¿O importa un corazón sano, recto, limpio y puro delante de la presencia del Señor? Bendito sea el nombre de Cristo. No importa lo que yo haga, no importa lo que yo considere el servicio. Importa cómo está mi corazón. Estas raíces de amargura infectan nuestro corazón y producen en nosotros hiel y ajenjo, veneno, y el veneno produce muerte y la amargura produce dolor. Bendito sea el nombre de Cristo. Que no haya entre la iglesia estas cosas. No permita, hermano, que esta raíz de amargura crezca. No permitamos. Queremos crecer, gloria a Dios, pero necesitamos crecer sano. Nuestro corazón debe ser sano. Las heridas que en él hay tienen que ser cicatrizadas. Porque hay dolor que muchas veces no contamos y no decimos, pero que están ahí. Y el enemigo se abastece y se nutre de eso para que baje los brazos, para que no ores más y tenga las rodillas endebles. ¿Qué es endeble? ¿Sabes lo que es endeble? Cuando está así, todo así que está a punto de caerse. Si sus rodillas son endebles, se va a caer. ¿Sabe cuando pasa este problema de debilidad? Aquel que ha sufrido anemia o que tiene anemia sufre de debilidad. ¿En dónde? En las articulaciones. A veces estamos anémicos espirituales, con rodillas endebles a causa de cosas que hay en nuestro corazón. Pero como dice al principio, nos tenemos que despojar. Y cuando nos despojamos de esto, ya no hay más raíz de amargura. Y su gracia nos basta, a pesar de la dificultad. Como le dice Dios en respuesta a Pablo. Que Pablo, ¿se acuerda? Quería ser sano. 3 veces oré para que me lo saques, para que quite de mí este aguijón, dice Pablo. Y Dios le dijo, no. No. Y por tercera vez, no. Mi gracia te basta. Mi gracia es suficiente. Ahora, cuando la gracia no es suficiente, cuando nos parece que no es suficiente, cuando parece que Dios no actúa, actuamos nosotros. Y dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No es que no haya gracia, y que pareciera que no es suficiente. Dice que brotando alguna raíz de amargura, lo primero que hace es estorbar, molestar. Y por esta raíz, muchos se han contaminado. Que Dios nos alcance gracia. Póngase de pie, iglesia, por favor. Efesios 4, 31 y 32 nos va a dar de alguna manera algunas pautas. Yo se los leo. Dice, quítense de vosotros toda amargura, toda hiel, todo ajenjo, raíz de amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Solución número 1. Solución número 2. Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Arraigado, fíjese esto. Ya mi raíz no es el dolor. Ya mi raíz no es la amargura. Arraigados y sobreedificados en Jesús, en Él. Mi raíz es Jesús. Y yo edifico sobre ese cimiento. Y confirmados en la fe,
así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y el último es algo que usted ya conoce, que es el Salmo 126:5. Y lo cantamos también. Dice el Salmo 126, capítulo 26 y el verso 5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Para poder tener una raíz, tengo que sembrar. Para que esa raíz crezca, hay que tener un cuidado y la tierra y el corazón propicio. Ahora, me dice la Escritura que estos sembraron con lágrimas. ¿Pero cómo vuelven? Con regocijo. Pablo hace muchas referencias acerca de la siembra y la cosecha, y esto no tiene que ver con nada monetario, porque es lo primero que uno escucha hoy por hoy es la parte de prosperidad, ¿no? Sembrar para cosechar. Pero hablamos de cosas espirituales, porque las bendiciones son espirituales. ¿Qué estás sembrando? ¿Qué es lo que está dando raíz en tu corazón? ¿Hay amargura? ¿O hay regocijo? Depende de qué es lo que estés sembrando y lo que vas a cosechar. Esto es una ley natural. Si yo traigo semillas de naranja y hago mi huertito de naranja,